Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Héroe o Pirata. Créditos a sus respectivos autores tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Auntedino y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 47. Asesinos, ladrones, secuestradores, violadores y muchas otras horribles cosas eran catalogados los piratas por las cosas horribles que muchos hicieron en el pasado y en la actualidad. Los Shichibukai no se salvaban de ese pensamiento de las demás personas cuando los miraban. Las miradas de desprecio y odio era algo que se había acostumbrado el Peliverde luego de que All for One lo apuntara como el culpable de todo lo que había ocurrido, pero ahora había un problema. Muéstrales los terrorífico que somos, dijo el reflejo del Peliverde, que era su traje de héroe, aquel que se nombró a sí mismo como su oscuridad. Que el problema que tenía el Peliverde varias veces cuando estaba solo y aún más cuando tenía puesto su traje de héroe, siendo una molestia a diferencia del otro que era más compasiva y razonable. Izuku suspiró mientras miraba su mano. Ahora era un usuario de Akuma no Mi. Cuando escuchó sobre estas pensó que ocurriría algo grave si él consumiera una por su Kirk. Tal vez si hubo consecuencias y la locura era una de esas, pero si solamente era eso, era algo que podía manejar, pero no sabía cómo manejaría la debilidad al Mer y cómo afectaría flotar si cayera en este, y no quería averiguarlo si ocurría algo. Uta, te ves más agotado de lo normal, dijo con sus manos en los hombros del Peliverde detrás de este. ¿Qué sucede en esa cabeza de arbusto que tienes?, preguntó con una sonrisa viendo a Izuku, que sonrió un poco. Izuku: demasiados piratas para mi gusto se han visto últimamente, dijo mintiendo solo para sentir como Uta lo abrazaba por el cuello. Uta tenía miedo de perder al Peliverde, ya que en el pasado había perdido a los que quería y no quería volver a sentir eso, el ser dejada sola. El miedo no era de que el Peliverde la abandonara, sino que hiciera algo tan peligroso para dejarla sola como lo último que sucedió a Uta. ¿Y si tomas un descanso?, preguntó con una pequeña sonrisa mientras seguía abrazando al Peliverde. Izuku: ¿qué tienes en mente?, preguntó solo para sentir como la bicolor le daba un beso en las mejillas. Uta: es una sorpresa, brócoli, dijo con una sonrisa para separarse del Peliverde, esperando que lo siguiera. El Peliverde soltó un pequeño suspiro sabiendo que antes estaría muriéndose de nervios solo por tener una conversación con una hermosa chica, y este negó con la cabeza cuando vio a aquel niño de cabello verde con las manos levantadas como si festejara. Ambos eran molestos a su manera. Tal vez había mejorado en el tener de entrelazar una conversación con las mujeres, pero eso no arreglaba el resto, y más cuando mirabas a dos hermosas chicas en traje de baño. Las chicas habían pagado una habitación de aguas termales para ellos nada más para poder relajarse como era debido luego de lo sucedido hace unos días. Él no se avergonzaba de las cicatrices en su cuerpo, eran la muestra del camino que había tomado y las batallas que había ganado. La vergüenza era ver a Rebeca con un llamativo traje de baño color dorado con el cabello atado en una coleta, y a la bicolor con un traje blanco con el cabello suelto menos la parte de arriba, dejando ver sus atributos casi en su máximo resplandor. Uta: ¿sucede algo, Izuku-kun?, preguntó viendo al Peliverde con una sonrisa mientras este tenía su rostro debajo del agua solo dejando ver su cabello y ojos. Rebeca: ¿por qué está actuando así?, preguntó viendo al Peliverde en el agua. Uta: no tengo idea, dijo con una sonrisa que ocultaba la verdad. El Peliverde sintió un escalofrío cuando miró la sonrisa de Uta mientras se acercaba en él para que ésta la atrapara en un abrazo, sacándolo del agua, mostrado como sus mejillas estaban teñidas de rojo, al menos toda su cara no estaba de un color rojo como le sucedía antes. Uta: esto es para relajarnos, Izuku-kun, dijo con una sonrisa para que Izuku suspirara. Izuku: tienes razón, dijo para tomar a Uta de la cintura, sorprendiéndola. Así que no me estés molestando o verás las consecuencias, dijo en un susurro a la oreja de Uta, que se sonrojó por el acto. Rebeca estaba sorprendida no por el afecto que se mostraban esos dos, tenía en mente que algo así sucediera entre ellos, sino por las cicatrices que mostraba el Peliverde en sus brazos que eran de heridas graves. Uta volteó a ver a otro lado mientras el Peliverde reía un poco. Tal vez si estuvieran solos hubiera dado un paso más. El Peliverde se secaba en la posada de las aguas termales donde se quedarían unos días gracias a todo el dinero que tenían por la paga de la marina y el tomarlo de las tripulaciones derrotadas, y también había aprendido otra cosa, y esa es la venta de armas más específicas, espadas especiales. Aunque no se ha encontrado con una, puede sacar un buen dinero vendiéndola a coleccionistas o herreros. Izuku se estiró sabiendo que tenía que seguir entrenando lo aprendido y acabar de controlar por completo el One for All. Un día para relajarse estaba bien, y más ahora que tenía que aguantarlos a ellos. El Peliverde entró a su habitación solo para ver a la bicolor en esta sentada en su cama mientras miraba el cielo nocturno por la ventana. Izuku: ¿sucede algo, Uta?,
Preguntó para que la bicolor volteara a verlo con una sonrisa. Uta, una noche como esta, fue cuando comenzamos a hablar sin algún problema, dijo, mientras el peliverde se sentaba a un costado de ella. Izuku, cierto, tú odiabas a los piratas, dijo solo para que Uta se recostara en su hombro. Uta no bobó, tú eres un héroe, mi héroe, dijo viendo a los ojos al peliverde que sonrió. Izuku, gracias, dijo en un susurro para solo sentir como las manos de Uta acariciaban su rostro. Izuku abrió los ojos cuando sintió los labios de Uta conectar con los suyos. El beso era un beso torpe y sin experiencia de parte de ninguno de los dos, pero era un beso que transmitía lo que sentía el uno al otro. Un suspiro salió de sus labios mientras admiraba la tranquilidad de la noche sobre las nubes, sin poder conciliar el sueño aún con la culpa en su interior. Luego de tanto tiempo, no pudo disculparse con él ni siquiera despedirse con él, incluso después de las cosas horribles que hizo. Aún así salvó a su pueblo de ese Gyojin. Nami soltó un suspiro intentado dormir mientras pensaba que estaba haciendo aquel peliverde que viajó con ellos por un tiempo mientras los ayudaba con sus problemas. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Héroe o Pirata. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Auntedino y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 48. El sol comenzaba a salir, siendo visto por el peliverde que se estiraba para soltar un suspiro y tener una pequeña sonrisa mientras miraba a la bicolor dormir tranquilamente luego del beso de la noche anterior. Este tipo de sentimientos y acciones no las había realizado en el pasado, ya que se había olvidado de estas cuando decidió alejarse todo para seguir solo. Te ves de buen humor, dijo aquel pequeño sobre la rama de un árbol viendo a Izuku. Intentaré que él no arruine ese humor. Izuku, gracias supongo, dijo mientras caminaba solo para escuchar la risa de aquel pequeño. Si lo usas seremos más fuerte, y podemos protegerla, ¿no crees? Preguntó el pequeño viendo al peliverde que soltó un suspiro. El peliverde suspiró cuando su ubicación era alejado del pueblo y cerca del mar. El peor de los resultados es que él termine en el fondo del mar. Aún con los ojos cerrados, los rayos del One for All comenzaron a rodear a Izuku mientras se escuchaban unos aplausos de emoción. Mientras esos rayos se volvían cada vez más violentos, Uta soltó un chillido con su rostro teñido de rojo mientras se cubría con sus manos luego de recordar lo sucedido la noche anterior y atrevimiento que tuvo con el peliverde luego de besarlo. La bicolor conocía al peliverde y sabía que este estaba entrenando o haciendo un deber como Shichibukai, pero el miedo de que este se fuera por lo que hizo aún estaba ahí. Uta soltó un suspiro intentando no pensar en eso para arreglarse su cabello para ir a almorzar con Rebecca-chan y esperar que el peliverde volviera. Rebecca y Uta estaban almorzando en tranquilidad en un restaurante cuando alguien se sentó con ellas para que Uta sonriera cuando miró su cabello verde. Izuku, ¿por qué no me esperaron para almorzar? Preguntó para ver la sonrisa de Uta. Uta, solo cenas con nosotras, dijo para que el peliverde asintiera. Rebecca, tengo una preguntar, dijo para que el peliverde levantara una ceja. ¿Cómo fue para que te hicieras tantas heridas? Izuku dijo mientras comía sus waffles. La de los brazos fueron ya hace mucho tiempo, la del hombro fue hecha por el mejor espadachín del mundo y la del pecho un intento de asesinato de parte de una antigua, digamos compañera, dijo con normalidad mientras seguía comiendo para sorpresa de ambas chicas. Rebecca, el mejor espadachín del mundo, dijo en un murmullo sorprendida. Uta, eso fue antes de que terminaras en elegía, ¿no? Preguntó recordando las heridas del peliverde el día que se conocieron. Izuku, sí, unos días antes, dijo recordando lo sucedido. Uta, ¿a dónde iremos ahora? Preguntó guardando sus últimas cosas mientras el peliverde estaba recargado en una pared. Izuku estaba pensando en buscar a alguien, pero seguramente ya zarpó al nuevo mundo, dijo para que Uta lo volteara a ver con curiosidad. Cosas de héroe, dijo para que Uta negara con la cabeza con una sonrisa. Uta, creí que estabas pensado en secuestrar a otra señorita, dijo caminando hacia el peliverde. Izuku, pase de héroe a secuestrador en menos de un día, un gran cambio, ¿no crees? Preguntó solo para sentir como Uta le daba un beso. Uta, eres mi héroe, no lo olvides, dijo luego de separarse del beso con un sonrojado. Izuku, entendido, dijo para ver cómo Uta se daba media vuelta para que este le acariciara el cabello. Las revoluciones o guerras civiles eran muy comunes en muchos países en el mundo por varias razones, pero la más común era el abuso de poder del soberano a su gente. Las guerras se llevaban a cabo entre la misma gente del país, pero muchas veces por el miedo de perder el poder contrataban piratas o asesinos
para acabar con sus enemigos. A la marina y al gobierno mundial no le suele importar eso, y más cuando son países que no están asociados al gobierno mundial y pagan su tributo a los dioses. Por eso tampoco les interesaba que hicieran los Shichibukai mientras siguieran obedeciendo las órdenes que se les daban. Los cadáveres estaban apilados mientras los médicos intentaban mantener con vida a los heridos, mientras sus cuerpos estaban perforados y manchados de tinta. El rey del país había pagado una gran cantidad de dinero a un pirata para mantener su posición sobre encima de todos, haciendo imposible el avance hacia él, ya que era un usuario de Akuma no Mi. Los ánimos estaban por los suelos, ya que el rey no perdonaría la vida de ninguno de los sobrevivientes que intentó derrocar su reinado. Pero un rayo de esperanza apareció. Su nombre era tan conocido luego de los sucesos de Marineford como el de Dracula Miauk, Boan Koko Don Quixote do Flamingo. Izuku, esto me trae recuerdos no muy agradable, pensó mientras caminaba por las calles, mientras olor de pólvora, sangre y muerte estaba por todos lados. A la gente solo le quedaba una esperanza, ya que uno de los Shichibukai nunca ayudaría sin una debida recompensa. Solo les quedaba que el Shichibukai que estaba en su hogar estuviera tras el pirata que contrató el rey con una recompensa de 450 millones de berries, conocido por su Akuma no Mi de tinta. Su nombre era Inku, un pirata del Nuevo Mundo que estaba aprovechando el caos que había dejado el Yonko luego de atacar a la marina. Una sonrisa estaba en su rostro mientras de sus manos goteaba tinta, mientras todo a su alrededor estaban muertos, siendo seguido por los soldados que le había otorgado su cliente. Inku, ¿dónde está su base?, preguntó viendo a los soldados solo para mirar a uno de los tejados y sonreír. Vaya, ¿qué tenemos aquí? A uno de los Shichibukai, dijo viendo al peliverde que bajó del tejado a las calles. ¿Cuándo te pagaron esos miserables? 10.000 berries. Para iniciar una guerra contra el gobierno se necesitaban gente, munición, armas, y para todo eso se necesita dinero. Por eso siempre el gobierno de un país estará por encima de su gente sin importar lo mucho que peleen, a menos que reciban ayuda de fuera de su país. Con el sonido de un relámpago todos los soldados fueron noqueados y Inku fue mandado a volar contra unos escombros mientras el cuerpo de Izuku se miraban los relámpagos que desprendía el One for All. El peliverde miró al pequeño apuntando hacia donde había mandado a volar a Inku, que se ponía de pie mientras tenía sujetado a dos de los soldados de su cabeza. Inku, tu muerte me dará una mejor posición, dijo con una sonrisa mientras la tinta de sus manos comenzaba a consumir a los soldados, bestias de tinta. Ambos soldados fueron consumidos por la tinta, cambiando drásticamente de apariencia mientras Inku se limpiaba un poco de tinta que salía de su boca. Ambas bestias corrieron contra el peliverde solo para que éstas fueran derrotadas cada una con un movimiento de parte de Izuku. Inku apretó los dientes. De esos bastardos había acabado peor de lo que estaba actualmente. Había subestimado al Shichibukai y no por nada tenía ese título, un título que se le otorga a los piratas que el gobierno mundial y la marina consideran una posible amenaza que pueden usar a su favor, un título que no es fácil de perder en la era que estamos, y menos cuando una de las personas más importantes del mundo cometió un error que lo puede llevar a su muerte. Inku abrió los ojos cuando miró al peliverde detrás de él para que éste sujetara su cabeza y la estampara contra el suelo. Inku apretó los dientes mientras estaba en el suelo. Si no hubiera sido por su haki de armadura estaría acabado. Izuku ladeó su cabeza cuando una lluvia de balas salió de las manos de su oponente. Para alegarse, el usuario de la Akuma no Mi de tinta se ponía de pie solo para ver cómo el Shichibukai iba contra él para cubrirse con haki de armadura el golpe que venía. Inku abrió los ojos en shock cuando miró cómo su haki de armadura se agrietó solo para recibir que cayera en seco inconsciente. Izuku suspiró cuando vio a su oponente fuera de combate, luego de haber enterrado su cabeza contra el suelo, algo que había hecho antes, y de esto muchos no se levantaban. Dedujo que el usuario de Akuma no Mi de tinta era usuario de haki. El sensor de peligro se activó para que éste retrocediera cuando unas balas casi impactan en su espalda solo para mirar en el aire a un gato con un jetpack y una arma, algo raro, pero el peliverde había visto cosas aún más raras en su vida. ¿A dónde fue?, gritó el gato cuando miró como el tipo con traje verde había desaparecido de su vista. Una manada de cuervos volaron detrás del gato solo para que éste bajara rápidamente a un tejado donde un hombre estaba viendo el cielo. Un tornado de cuervos. Debes ser más precavido, Lindbergh, dijo el hombre para que el gato sonriera. Lindbergh, solo fue un pequeño descuido, Karasuke, dijo el gato para que el hombre no comentara nada. Un usuario de Akuma no Mi, esto puede ser complicado. El peliverde miraba a los cientos de cuervos que lo rodeaban mientras usaba flotar para no perder altura solo para que éste soltara un suspiro mientras los relámpagos del One for All se hacían más violentos y una sonrisa un poco infantil aparecía debajo de su máscara. Izuku, vamos a divertirnos.
Lindbergh y Karasu miraron con sorpresa como los cuervos que comandaba Karasu comenzaron a explotar uno por uno mientras un relámpago o rayo de color amarillo acababa con ellos, solo para en un parpadeo una figura humanoide estuviera delante de ellos. El puño de Izuku fue detenido por una mano en una pose extraña solo para ver a un rubio con una sonrisa. Deteniendo su puño no podrás liberarte de mi puño de dragón, dijo el rubio con una sonrisa mientras en uno de sus ojos había una quemadura. Izuku, buena imitación, dijo con burla solo para que el rubio mirara como en su agarre comenzaba a aparecer relámpagos amarillos, pero no lo suficiente, dijo para romper el agarre del rubio y continuar con su golpe. El grito de los compañeros del rubio se escucharon luego de que el peliverde se liberara y lo mandara a volar de un golpe. El rubio respiraba pesado. Ese golpe había sido mucho más potente de lo que imaginó y no habían podido romper su agarre con su puño del dragón. Izuku sonrió debajo de su máscara mientras miraba su brazo rodeado. Sus uñas eran unas filosas garras de un dragón de verdad. Aunque no tengamos brazos en nuestra forma completa, no te queda nada mal eso, dijo el pequeño, viendo al peliverde. Con mi ayuda y tu forma de pelear, seremos imparable. Gritó el pequeño con los brazos levantados. Izuku Midoriya había alcanzado un nuevo nivel gracias al error de cálculo de una de las personas más importantes en el mundo. Fin.